Hola, buenos días a todos. Una vez más nos reunimos aquí en este ciclo de webinars desde la transparencia electoral. Hoy vamos a discutir el futuro de las elecciones en Latinoamérica. Este es un ciclo de webinars donde hablamos del futuro de las tecnologías en Latinoamérica. Es una serie de webinars organizados por Transparencia, donde varios expertos de distintos países intercambian ideas sobre los principales temas que debemos discutir con los organismos electorales, de manera a tornarlos más inclusivos, transparentes y seguros. Este webinar es de número 2, se llama Donde quiero o donde puedo, cumpliendo con la necesidad del electorado. En este webinar vamos a ofrecer algunas alternativas para el ejercicio del voto que se está convirtiendo en una modalidad más próxima a la experiencia del usuario. Entonces, hoy vamos a tener ejemplo, por ejemplo, de Los Ángeles, de México y también del único sistema de votación en línea que es de Estonia. Tenemos como expositores a Roberto Cadavilli, director del Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, hablando sobre el tema Nuevo Código Electoral y la implementación de tecnología electoral, seguido por Yuri González, director de Seguridad y Control Informático del INE, con el tema sobre la implementación de voto electrónico por Internet para los mexicanos residentes en el exterior. También tenemos la presencia de Robert Kramer, profesor de e-governance en la Universidad de Tartu de Estonia, con el tema Implementación del voto en línea en Estonia. Y al final, Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, hablando de la implementación del Voting Solution for All People, solución de votaciones para toda la gente de Los Ángeles. Cada uno de los expositores va a hablar 15 minutos. Al final, vamos a tener un momento de preguntas y comentarios. Solicito a nuestra audiencia que aquellos que desean hacer preguntas que puedan compartir a través del chat que nosotros vamos a leer al final. De esa manera, quiero agradecer una vez más la presencia de nuestros invitados, de nuestros expositores, agradecer en nombre de la Transparencia Electoral y también agradecer nuestra audiencia hoy. De esa manera, invito a Roberto Cadavilli, el director del Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, a hablar sobre el tema Nuevo Código Electoral y la implementación de tecnología electoral. Invito a hacer su presentación en este momento. De manera oportuna, vamos a tener una palestra de Robert Kramer en inglés. Entonces, a los que nos están escuchando que deseen la traducción, hay un espacio, hay una casilla de interpretación que está disponible en Zoom que se puede acceder. Pero cuando Roberto va a hablar, yo voy a hablar esto una vez más. Muchas gracias una vez más. Yo invito a Roberto Cadavilli a hablar ahora. Bien, muchas gracias, Paula. Muchas gracias a todos. La transparencia electoral. También queremos agradecer a la Oficina de Asuntos Internacionales de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Como ustedes decían, tenemos alrededor de 15 minutos. Esos 15 minutos queremos tratar 3 temas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con contarles a ustedes cómo se desarrolla el tema del voto en nuestro país, en Colombia, desde nuestra constitución política, contarles unos desarrollos legales que nosotros hemos tenido, en especial con respecto al voto electrónico. Luego contarles ya precisamente el tema que impulsó el señor registrador nacional de Colombia, el doctor Alexander Vega Rocha, para un nuevo código electoral colombiano. Y finalmente, cómo quedó
las diferentes modalidades de voto en ese nuevo Código Electoral colombiano. Queremos desarrollar estas tres partes y empezamos con la primera de ellas, contarles que en nuestro país, pues nosotros tenemos una constitución política, como ustedes bien lo saben, y en esa constitución política encontramos un artículo que es el 258 de nuestra Constitución, y en ese artículo dice que el voto es un derecho y un deber ciudadano. Entonces nosotros no tenemos en este momento un voto obligatorio en nuestro país, pero sí nuestra Constitución ve que el voto es tanto un derecho como un deber que tenemos todos los ciudadanos colombianos. Y nuestro Estado pues debe materializar ese derecho y ese deber organizando muchos mecanismos en que los ciudadanos puedan participar a través del voto. Este mismo artículo, el 258, trae un parágrafo que dice que en nuestro país se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones. Deja abierta esa posibilidad a que nosotros en nuestro país utilicemos el voto electrónico. A raíz de esto, de este artículo 258, el Congreso de la República de nuestro país, el encargado de hacer las leyes, expidió en el año 2004 y 2008 dos leyes para poder avanzar en la utilización del voto electrónico. Esas dos leyes han estado ahí durante todos estos años, 2004 y 2008, pero no hemos tenido nosotros la materialización del voto electrónico en nuestro país. ¿Qué razones nos dan? Razones presupuestales. Ustedes saben que muchas veces cuando se habla de aplicar tecnologías a los procesos democráticos, por lo general nuestros estados siempre dicen que hay una limitante presupuestal. También hemos notado que en nuestro país, cuando se habla de la utilización de tecnologías para la implementación del voto electrónico, surgen muchos temores y fundamentalmente temores asociados a un posible fraude. De tal manera que tenemos estas leyes, se han hecho muchas mesas entre los diferentes actores políticos para la implementación, pero en este momento no tenemos voto electrónico en este país. Cuando uno revisa esta legislación que intentó implementar el voto electrónico en nuestro país, podemos ver que esta legislación puede tener unas limitantes, y es que se casaron especialmente con una tecnología en especial, y muchas veces esa tecnología para muchos actores del proceso no les genera la suficiente confianza. Con este contexto, pues entramos a la necesidad de reformar nuestro código electoral. Y esa fue una tarea que inició el señor registrador, doctor Alexander Vega Rocha, de lograr consensos alrededor de la necesidad de modificar el Código Electoral colombiano, que es un código antes de nuestra Constitución. El código que tenemos en este momento, el código actual de Colombia, data del año 86 y nuestra Constitución política es del año 1991. Es decir, es un código preconstitucional con todas las dificultades. También encontramos en este código, el que tenemos vigente ahora, que es un código diseñado, hecho de acuerdo a su momento histórico, y obviamente el uso de la tecnología en el 86, en 1986,
era algo incipiente en nuestro país y los legisladores, quienes desarrollaron este código, no tenían tan presente el uso de la tecnología en las votaciones, y uno ve que en el código vigente actual, pues el uso de la tecnología es bastante limitado. Con este contexto, se hizo necesario la actualización del nuevo y tener un nuevo código electoral. Ese nuevo código electoral se tramitó, primero se realizaron unos consensos entre los diferentes actores del proceso electoral, partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos, la organización electoral, el mismo gobierno a través de el Ministerio del Interior, y se logró radicar un proyecto en consenso. Ese proyecto se tramitó en el Congreso de la República, salió de su trámite en diciembre del 2020 y en este momento se encuentra en estudio de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional de nuestro país, porque se trata de una ley estatutaria y las leyes estatutarias en nuestro país tienen ese estudio previo de constitucionalidad. Y aquí en esta diapositiva ustedes ven con este contexto lo que intentó el código que se radicó en el Congreso. En la parte izquierda ustedes ven el código actual, el que está vigente en este momento, la propuesta que traía el código, y pasamos finalmente a la última parte, que es contarles cómo quedó esa legislación en nuestro nuevo código electoral. El código electoral actual tenía unas deficiencias en cuanto a puestos de votación en áreas rurales. Ustedes saben que nuestro país pues tiene muchas costas sobre el Océano Pacífico, sobre el Caribe, pero también tenemos unos departamentos que están en cordilleras bastante que dificultan muchas veces el acceso. Es decir, tenemos a los colombianos en muchísimas regiones de nuestro país y muchas veces el acceso no es fácil. El código, la propuesta que se trae en el nuevo código, trae la facultad para instalar nuevos puestos de votación. La registraduría del siglo XXI ha abierto una cantidad de puestos de votación actual para las próximas elecciones que tendremos en el 2022 para elegir al Congreso y a los nuevos presidentes y vicepresidentes de nuestro país, una ampliación de estos puestos, sobre todo en zonas rurales. Otro tema que se amplía la hora, la jornada. Nosotros teníamos hasta las 4 de la tarde, ampliamos hasta las 5. Teníamos también muchísimas dificultades para que las personas con discapacidad pudieran acceder a los puestos de votación. El nuevo código de votación trae la identificación de esa población con discapacidad desde el mismo censo electoral, desde el padrón electoral, y eso nos va a permitir a nosotros de ubicar a estas personas y darles la posibilidad de que no tengan dificultades para acceder. Se da también el tema de transporte gratuito. Acá en este momento no tenemos transporte gratuito. Retomamos el tema de voto anticipado. La propuesta del código traía el voto remoto, es decir, desde cualquier parte, desde cualquier dispositivo, con unas medidas de autentificación que pudieran los colombianos votar. Eso no lo aceptó el Congreso. Ustedes saben que las reformas políticas y las reformas electorales son consensos, y esas reformas van hasta donde los consensos políticos permitan, y este voto remoto, es decir, estrictamente un voto electrónico que se puede hacer a través de un dispositivo, no quedó contemplado, y necesitamos nosotros tener la presencia de los ciudadanos
para poder ejercer el voto. También nosotros teníamos muchísimos errores en el voto y en el diligenciamiento de las actas de escrutinio. Lo que trae el código es la posibilidad de la asistencia tecnológica para la elaboración de la lista de sufragantes y el acta de votación, que en Colombia le denominamos C14, es un acta de escrutinio de mesa, se pueda también tener asistencia tecnológica. Siguiente, por favor. Ahora queremos contarles ya finalmente, para cumplir con el tiempo que nos han dado, cómo quedó. Perdón, señor Yuri, yo voy a solicitar gentilmente que usted ya pueda hacer las conclusiones, Sí, porque ya ultrapasamos un poquito el tiempo, entonces solo un momento para hacer la finalización, por favor. Sí, nos habían dicho que eran 15 minutos, acá tenemos como nuestro contador, pero ya vamos a finalizar. ¿Cómo quedó? Finalmente quedó el código, el nuevo código, y así esperamos que salga del análisis de la Corte Constitucional, con 3 modalidades de voto. El voto manual, el que conocemos en todos nuestros países latinoamericanos, es decir, el ciudadano se acerca hasta el puesto de votación, hasta la urna, y deposita, y es un voto tradicional, esencialmente manual. Quedamos con la posibilidad de un voto electrónico mixto, que es con la asistencia de terminales electrónicos y dispositivos. Nosotros dejamos abierta esa posibilidad para asumir nuevas tecnologías que se vayan desarrollando. Y finalmente, la tercera modalidad que tenemos es un voto anticipado. Pero ese voto anticipado, que lo queríamos, que lo quería el señor registrador, para todos los colombianos, el Congreso de la República lo limitó única y exclusivamente para los colombianos residentes en el exterior, como lo tenemos ahora. Y ese voto anticipado funcionará 8 días antes del día de las votaciones. Nosotros tenemos planeado, y ya con esto concluyo, que tengamos más o menos unas 20,000 mesas el próximo año, en las elecciones de marzo, para elegir al Congreso de la República, y unos meses después para elegir a presidente y vicepresidente, unas 20,000 mesas asistidas tecnológicamente para que los colombianos puedan empezar a asumir estas nuevas tecnologías al momento de emitir su voto. Con esto pues terminamos nuestra exposición, lo que les teníamos. Les agradecemos nuevamente pues esta invitación y quedamos a disposición si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, que fue increíble. Ahora invito al señor Yuri González, director de Seguridad y Control Informático de INE, a hacer su exposición. Me indican, por favor, si se puede ver la Sí. presentación. Sí, podemos, y podemos escucharlo también. Muchísimas gracias. De manera muy breve, traemos la experiencia que tuvimos recientemente con el sistema de voto electrónico por Internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero, conforme a lo que nuestro marco legal y normativo nos posibilita. Muy puntualmente, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, en su libro sexto, artículo 329, nos indica que el ejercicio de voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero puede realizarse, como se ha venido haciendo, a través del medio postal, por correo, mediante la entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados, o por la vía electrónica. Para esta última vía se desarrollaron algunos lineamientos ya de orden secundario, muy particular
para posibilitar el ejercicio del sufragio desde el extranjero. El primero de ellos es un lineamiento en donde se establecen las características generales que debe cumplir el sistema. Este lineamiento fue aprobado, fue aprobado el 8 de mayo de 2019, y básicamente lo que puedo destacar de este lineamiento es que aquí se define el modelo de operación del sistema de voto electrónico por Internet, que consiste básicamente en 7 etapas muy generales: la creación de una llave criptográfica a partir de la cual se cifran los votos recibidos, la apertura del sistema con un acto protocolario en donde hay personas con fe pública, además de todos los involucrados en el proyecto, principalmente partidos políticos, así como en su caso candidaturas independientes. Tenemos un apartado que tiene que ver con la autenticación del votante, cómo se le van a hacer llegar estas credenciales y cómo nos aseguraremos de que solamente los que tienen derecho a realizar su voto lo puedan hacer a través de este mecanismo. También hablamos en estos lineamientos del monitoreo y cierre del sistema, finalmente del evento de cómputo y presentación de resultados y de cómo se resguarda y preserva la información asociada. Posteriormente se llevaron a cabo también el desarrollo de lineamientos para la auditoría del sistema de voto electrónico por Internet. Esos se aprobaron en el 18 de septiembre de 2019. Básicamente, y lo vamos a ver en unas láminas adicionales, la ley mexicana nos indica que el sistema necesita estar auditado por 2 empresas de prestigio internacional. En estos lineamientos se hace la precisión respecto a ese ordenamiento de ley y se definen los aspectos metodológicos para la realización de las auditorías. Finalmente, el 26 de agosto de 2020, se llevó a cabo el desarrollo de los lineamientos para organización y operación del voto electrónico por Internet, en donde ya los aspectos particulares son desarrollados de manera específica. Las características técnicas del sistema. El sistema fue contratado en una modalidad de software as a service, es importante señalarlo, y es un sistema que se hospedó en la nube a reserva de algunos componentes que tienen que ver con el manejo de la información personal de los votantes, en donde fue directamente el instituto quien tuvo el acceso a esos componentes. Se hizo una licitación pública internacional que se adjudicó a finales de 2019 y donde resultó ganadora la empresa Indra Sistemas de México, en alianza con otras subsidiarias también de la misma empresa. De manera general, ¿qué trae el sistema? El sistema, al ser un sistema de voto electrónico por Internet, nos brinda las facilidades para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto desde el país de donde se encuentre. En el caso de la diáspora mexicana, tenemos, por supuesto, concentrado gran parte del electorado en Estados Unidos, en Canadá, pero el voto es un derecho que se debe garantizar. Entonces, es muy atractiva esta modalidad, porque por ejemplo en países como Japón, Nueva Zelanda, donde no hay tantos mexicanos, realmente no se tiene que hacer un despliegue logístico distinto al que se hace para que voten desde Estados Unidos, ¿no? Es parte de los beneficios que hemos visto. Con las tecnologías se garantiza la secrecía del voto a partir de la autenticación de la ciudadanía y hasta el cómputo de los mismos. Conservando la integridad en todo momento. Es muy importante aquí mencionar que los votos a través de distintos mecanismos tecnológicos van firmados desde que dejan el equipo del ciudadano. Es un tipo de firma especial que por supuesto desvincula la identidad del firmante, pero que nos garantiza que los votos que va a recibir el sistema son votos que son expedidos por las personas que tienen el derecho a hacerlo. Dicho en otras palabras, la modalidad electrónica no permite el embarazo de urnas, que es un tema que es recurrente en este armado de diálogos en donde se habla de algún tipo de fraude a través de estos medios electrónicos. Asimismo, al dejar el equipo del ciudadano, el voto va cifrado
y este voto va cifrado con una llave especialmente repartida entre 5 custodios que nos garantiza que ni siquiera el instituto va a poder ver el voto descifrado hasta que se lleve a cabo el protocolo de apertura y presentación de los resultados. Solo las personas votantes registrados en la lista nominal de voto electrónico son las que pueden acceder al sistema. Aquí es muy importante también señalar que estas personas llegan a este listado a través del trabajo colegiado que se hace en distintas mesas, en donde participan los partidos políticos, hay una Comisión Nacional de Vigilancia, hay también al interior del instituto comisiones de trabajo en donde se va revisando la conformación de este listado y finalmente el Consejo General, que es el máximo órgano director del instituto, es quien indica quién va a quedar inscrito en ese listado, ¿no? Entonces, es muy importante porque el gran tema de cómo sé si un elector que va a entrar al sistema de voto electrónico por internet tiene derecho a emitir su voto, parte mucho de que el listado nominal esté correctamente, no solamente conformado, sino socializado con todos los integrantes y que haya una confianza en ese propio listado nominal. Adicionalmente, utilizamos un doble factor de autenticación y lo que les comentaba, cada uno de los votos es firmado por el sistema para que no haya ninguna duda de que el voto que se está ingresando corresponde a un voto y no es un tema de inyección de votos o embarazo de urnas. En la parte de la secrecía, también les adelantaba llaves de cifrado y descifrado, que se hace en bóveda electrónica y el voto es cifrado desde la persona votante. Cabe señalar aquí que si bien en este año se llevó a cabo esta primera experiencia, los trabajos dieron inicio pues desde mucho antes, desde 2010 ya habíamos tenido algunos trabajos, comisiones, sobre todo esfuerzos exploratorios. En 2017 se concretó incluso un taller internacional en donde prácticamente estuvo con nosotros en su momento Tarvi Martens, que es parte también de este gran ejemplo a nivel mundial, que es el voto electrónico en Estonia. Hemos tenido también la oportunidad de platicar con la doctora Lisa Past, también una persona de Estonia que nos ha ayudado a entender y me parece que el modelo en su gran generalidad asemeja y tomamos y recuperamos algunos de esos elementos de este gran caso de éxito para poder asociarlos a nuestra realidad. ¿Qué cosas adicionalmente se agregan? El tema de la verificabilidad. Cada una de las personas recibe un código de votación que de ninguna manera vincula ese código al sentido de su voto, pero que le permite a él, a través del propio sistema, tener la certeza de que ese voto se encuentra depositado en la bóveda electrónica y que está listo para ser contabilizado. Adicionalmente, lo que se agregó es una bitácora electoral, un registro no modificable que permitió estar registrando todos los aspectos más importantes y en esta bitácora que se basó en blockchain. Muy importante, en la blockchain no almacenamos los votos, es más bien como una bitácora operativa, una bitácora electoral, en donde se pone a qué hora dio inicio un evento, si hubo algún ingreso de algún administrador al sistema. Lo que sí estamos dejando ahí es cuando alguna persona votó, quitando todo lo que tiene que ver con el sentido del voto, todo lo que tiene que ver incluso con cualquier tipo de elemento que nos pudiera hacer una vinculación con el votante, ¿no? Y esta bitácora nos sirve sobre todo para tener la trazabilidad necesaria en caso de que viniera algún tema de auditoría. El tener una tecnología de blockchain además nos asegura que la propia autoridad electoral no puede hacer las modificaciones a esa bitácora, también para abatir un poquito este tema de fraude a través de medios electrónicos. Se hicieron simulacros de votación en donde se revisó no solamente la parte del sistema, es muy importante, aquí se revisaron los procesos, los procedimientos y toda la logística relacionada con la organización y la operación del voto de los mexicanos residentes desde el extranjero. Tuvimos 5 simulacros en donde participaron
pues distintos números de personas de manera muy rápida. En el primer simulacro es donde tuvimos el mayor porcentaje de participación, aunque fueron 683 votos nada más los que se emitieron. En el segundo simulacro nos acompañaron participantes de 69 diferentes países. Durante el tercer simulacro es que registramos el mayor número de personas que participaron en el ejercicio. En el cuarto simulacro se emitieron 2,056 votos, y finalmente las personas que se registraron en su totalidad, el mayor número conseguido fue durante el quinto simulacro. Estos ejercicios siempre han sido acompañados, no solo para este sistema, de todos los involucrados en el proyecto, partidos políticos, así como los propios auditores que nos ayudaron a dar cuenta de la seguridad del sistema. De manera específica, en el tema de las auditorías, señalar que el 13º transitorio de nuestra ley señala que el voto de las mexicanas en el extranjero se realizará hasta en tanto el instituto haga pública la comprobación del sistema por parte de 2 empresas de prestigio internacional. Para este caso, se hizo la auditoría primero con la Universidad Nacional Autónoma de México. Se estableció un convenio de colaboración para que nos ayudaran a evaluar la funcionalidad y seguridad del sistema. Adicionalmente, nos ayudó la empresa Deloitte. Ellos fueron contratados también a través de una licitación pública internacional y resultaron ganadores y nos ayudaron a llevar a cabo las auditorías. ¿En qué constan estas auditorías? En llevar a cabo en 2 etapas: aseguramiento de la calidad, seguridad, manejo de la información y cumplimiento normativo. De manera ya muy general, también para ir cerrando, los resultados que obtuvimos de la operación del sistema. Se cargaron 21,585 registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero que optaron por la modalidad electrónica. Esto es 66,82% de los inscritos en la lista nominal de residentes en el extranjero optaron por la modalidad electrónica, incluso en este primer ejercicio. Entonces, esto nos habla de que hay una confianza implícita en el sistema. Nosotros, la verdad es que esperábamos 50-50 al ser esta la primera vez, y tomando en cuenta que tanto la modalidad postal como la modalidad electrónica fueron puestas a disposición en esta primera experiencia de voto con esta modalidad. Y fue gratamente sorprendente ver que más bien la ciudadanía se decanta por la modalidad electrónica. Se hizo una encuesta y hay algunas razones que con gusto podemos compartir posteriormente. Ahorita por temas de tiempo difícilmente. La operación del CIBEI fue de 2 semanas. El sistema de voto electrónico por internet comenzó a las 20 horas del 22 de mayo y finalizó el 6 de junio a las 18 horas. De manera muy particular, nosotros esperábamos que durante los días anteriores se fuera dando alguna votación importante, y la verdad es que la gente incluso nos decía, porque se le hablaba por teléfono a la gente si ya había votado a través del sistema de voto electrónico por internet. Ellos nos decían, por favor ya no me hablen, yo voy a votar el día de la elección. Entonces es muy interesante el que la gente, a pesar de que tiene el medio electrónico y un periodo anticipado de 2 semanas, en su mayoría hicieron la votación el mismo día de la elección que se hace en territorio nacional. Hola, señor Yuri, yo voy a solicitar que usted haga un párrafo de conclusión para Gracias. que... Sí. Sí, cierro con esta lámina, ya me faltaba un par, de los beneficios y porque se dio este debate. Vimos que a través de la vía postal 24% de los votos que se recibieron son votos nulos, pero estos votos nulos tienen que ver generalmente con temas de error. No es un voto que se anule por necesidad, porque así lo quiere expresar el ciudadano, mientras que en la modalidad electrónica, en donde se dio la posibilidad explícitamente de anular su voto, solamente se recibió el 5,75%. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Yuri. Ahora vamos a pasar a fala del profesor Robert.
crimen. Aquellos que desean, abajo en Zoom hay una casilla con un icono de interpretación y allá vamos a tener traducción simultánea al español, a los que desean. With this, I will start talking with Robert Crime, Dr. Robert Crime, professor of e-governance from the University of Tartu in Estonia. I would like to invite him to start talking now to give his lecture. Paula, can you hear me well? Yeah, we can hear you. Wonderful. So thank you so much for inviting me to speak to you today. What I want to give you a bit of an insight is how did Estonia introduce internet voting and what are the lessons learned from this? So as you might recall, Estonia is a very small country. It is about the size of Switzerland or the Netherlands, but only has 1.3 million inhabitants. So it's really, really small. It was part of the former Soviet Union and switched very quickly after the re-establishment of the independence in 1991 to the West. So it joined the NATO, it joined the European Union. So it underwent a dramatic transformation of democracy. And as such, it has done so by using digital as its main theme, as its main, I would say, new property that it should be known in the world. So I'm speaking to you from the University of Tartu, which is a leading university in the former Second World. And as such, Estonia is trying to modernize its elections to the maximum service for its customers, meaning the citizens. In that sense, when we studied the topic of convenience voting, which is this service to the public, service to the citizens, there are basically 4 dimensions by which you can change your elections. And that also reflects a bit the topic of today's webinar. So you can change the delegation, meaning you can have somebody else vote for you. You can vote at a different time, meaning before election day. You can actually vote in a different place, like in supermarkets or the internet. And you can also change the medium in which you record the vote, meaning you're recording it in an electronic medium through the internet or an electronic voting machine. And of course, you can also combine the things with having a vote before election day and in a different place. As I mentioned before, in supermarkets, you can also delegate it like proxy voting with this. And Estonia pretty much has chosen all of these different means a part of the delegation. So it has introduced internet voting, it has introduced voting in supermarkets, voting ahead of time, voting at home, voting on ships. So it really has become ultimate comfort, ultimate convenience for the voter. As such, it is also not so surprising that Estonia is the only country in the world which has introduced internet voting in all of its elections without any restrictions, with only one requirement. You have to use your personal ID card, which contains a chip, which every resident of the country has to vote online. And this actually also has resulted in a quite tremendous take-up. So when in 2005, which was the first time internet voting was offered, only 2% of the voters voted online, about 50% voted turnout. Yeah, so every second Estonian is voting. Then 2% of this 50%, so about 10,000 voters were using it in 2005. And only 15 years later, in 2019, in the European Parliament election, it was already almost every second voter. Yeah. So you can say that by this municipal elections in fall of 2021, I would expect that we top the 50%. So meaning more than every second vote will be cast online because it's so convenient. And it also works without the SWIFT, and Estonians have really proved to be very innovative when it came to their elections. So
When you vote online, you can vote as often as you want, and only the last vote counts. And that allows you to overcome the problem of voter intimidation and vote buying. Yeah, so even if somebody stands next to your head and puts the gun to you and says, you're going to vote for the ruling party or the opposition, you don't care, because 5 minutes later, you're going to vote again, and only your last vote counts. And if internet voting is not safe because you believe that there is a virus on your computer, or maybe some other hackers have hacked into your computer, you just go to the polling station and vote on paper, and that overrides your internet vote. Yeah. So they have really overcome this problem of vote buying in a very innovative way and making it better. And next to this, we have also looked into the costs of this internet voting trial. We actually have done several case studies. We have actually modeled the election process with different process steps, and then actually used the so-called activity-based costing. And we were able to actually compare the costs per vote between different voting channels. And we have actually identified that internet voting is about half the price of the other voting channels, even about 1/10 of the cost of the advanced voting in regular voting centers. And the reason for that is not many people use voting in supermarkets and ahead of election day, but internet voting is really popular. And as costs are relatively fixed for internet voting, it really has become the cheapest voting channel in the Estonian elections. So what can I tell you about this? Estonia has been very proactive about introducing internet voting, but it has been limiting the uptake by requiring the ID card, meaning a very secure identification form. It has been innovative in overcoming vote buying by allowing to vote multiple times, but only the last vote counts. And they have been able to lower the administrative burden and actually lower the cost for election by introducing internet voting. And that's the key part. There is no other country in the world that has similarly introduced internet voting in all of its elections without any restrictions. And Estonia has been proven right with that by having such a high take-up by the citizens that every second voter votes online. And with that, I also would like to invite you to attend an academic conference that we're running in October, the eVote ID conference, where you will also hear more about Estonian successes and others. But with that, I will already stop my advertisement, and I'm looking forward to your questions in a little bit. Thank you, Paula. Thank you very much, Professor Robert. Nosotros pasamos ahora a la exposición del señor Leandro Querido sobre las soluciones de votación para toda la gente. Gracias, Leandro. Por favor, si puede empezar tu exposición. Cómo no, Paula, muchas gracias. Muchas gracias a vos, a Jesús Eduardo, a todo el equipo de Transparencia Electoral y de Demotec. Realmente muy interesante lo que acabamos de escuchar con Roberto Cadavid, con todo lo que tiene que ver con el voto electoral mixto y con esa posibilidad de incorporar 20.000 mesas con esta tecnología, o lo que planteaba Yuri González del INE en cuanto a la participación, ¿no? El 62% de los mexicanos que votaron que votaron en el exterior lo hicieron a través del voto electrónico. Por lo tanto, estamos ante autoridades electorales, la de Colombia, la de México, faltaría incluir, Paula, la de tu país, la de Brasil, con la urna electrónica, que también tiene una gran capacidad de innovación y de creatividad. Estamos en un momento muy particular de América Latina, en donde algunos hablan de recesión democrática, y me parece que es muy importante resaltar la tarea que llevan adelante algunas autoridades electorales que tienen un fuerte compromiso con la integridad electoral y con la creatividad y con la innovación, porque nosotros siempre decimos desde Demotec, desde Transparencia Electoral, que es muy importante
asociar la tecnología con los procesos electorales íntegros. Son aliadas, ¿no? Digo, la tecnología es aliada de la integridad electoral cuando se aplica, obviamente, en un contexto de institucionalidad robusta, de controles cruzados. Me parece que todo eso va en beneficio de los electores. Y vamos a hablar hoy puntualmente de una experiencia que vimos en Los Ángeles, en una elección muy particular, la elección que fue en el 2020. Fuimos con una misión de transparencia electoral, muchas autoridades electorales de la región, la mayoría de México, pero también de otros países. Fuimos a ver cómo se desarrollaba la elección en un condado, ¿no? Hay que decir esto porque Estados Unidos es un caso de federalismo extremo, tienen más de 3.000 condados y son los condados los que pueden definir las propias reglas electorales. Por lo tanto, es un universo realmente muy grande el del sistema electoral norteamericano, y nosotros nos concentramos en un distrito que es un distrito importante porque es un estado importante, ¿no? California es uno de los estados más grandes en términos demográficos, y el condado de Los Ángeles en ese sentido es un condado estratégico, y realmente nos hemos encontrado con una muestra de lo que pueden llegar a ser las elecciones del futuro, ¿no? No hay que tener miedo a la innovación, no hay que tener miedo al cambio. Hay un nuevo electorado que se renueva constantemente, que nace con un celular en la mano, por lo tanto ya vienen con el chip de la tecnología, y me parece que ante esto no se puede tener una postura reaccionaria. Hay que implementar tecnología, hay que tecnificar los procesos, todo esto, como decimos siempre, en un contexto de institucionalidad robusta y controles cruzados. Así se hizo en el caso de Los Ángeles, que nos encontramos con una autoridad electoral que realmente es un caso ejemplar de gobernanza electoral, porque planificó una serie de cambios sostenidos en el tiempo que mejoró el acceso a la votación, sobre todo en un contexto pandémico, ¿no? Hay que resaltar esto, que esta elección se hizo en un contexto sin vacunas, ¿no? Estábamos en un contexto en donde todavía no había vacunas, había mucho temor, y sin embargo, con una serie de medidas que se tomaron con mucha anticipación y no necesariamente estaban relacionadas con la irrupción de una pandemia, se pudieron implementar. Así que vamos rápidamente con las diapositivas. Vamos a hablar un poco de esta solución de votación para toda la gente. Así fue definido el concepto en el condado de Los Ángeles. Es una solución, es el nombre moderno al modelo de votación que el oficial del registro civil y la Secretaría del Condado de Los Ángeles, California, puso en práctica en el 2020, que, como les decía, bueno, es un estado, un condado puntualmente con casi 5.8 millones de electores, ¿no? La propuesta de un voto cuando quieras, como quieras y donde quieras, que se trazaron las autoridades del condado de Los Ángeles justamente para modernizar el proceso y los equipos de votación que tenían desde la década de los 60. Por lo tanto, han hecho un refresh a su sistema electoral que no revestía grandes cambios desde 1968. Por lo tanto, es un caso de estudio, un caso realmente muy interesante. La próxima diapositiva. Ahí está. Bueno, ¿qué cambios se implementaron en la modalidad de votación? La ampliación de días de votar de 1 a 11, la universalización de los centros de votación, lo que implicó que cualquier elector pudiera acudir a cualquiera de los casi 800 centros en cualquiera de los 11 días para ejercer su voto, facilidades para el voto por correo al disponer de más de 150 ubicaciones para depositar el sobrevoto en todo el condado, además del envío por correo postal sin cargo por estampillas, una amplia red de soporte técnico que incluyó un centro de mando en la oficina del registrador, que tuvimos la oportunidad de visitar y realmente nos sorprendió el nivel de tecnología incorporada, que permitía seguir en tiempo real el funcionamiento de cada máquina y la afluencia ciudadana en cada centro de votación. La próxima. Bueno, ¿cómo
cómo funciona este sistema de votación. Vamos a ver un video de 1 minuto y medio al final de la exposición para que sea más didáctico. El votante solo tenía que insertar su boleta de papel en la máquina y una vez que el dispositivo escaneara el código de la boleta, habilitaba la experiencia de votación en la pantalla táctil. Tanto las boletas electorales como las instrucciones en texto estaban disponibles en 13 idiomas. Aunque las personas realizan sus selecciones en una pantalla táctil electrónica, el voto sale impreso en una boleta de papel con las selecciones impresas en letra de computadora clara y legible. Las personas pueden verificar su selección y las boletas en papel sirven para auditorías postelectorales. Por otro lado, en cuanto a la boleta interactiva, a través de esta modalidad los electores podían acceder y marcar la boleta electoral directamente desde sus dispositivos inteligentes antes de acudir al centro de votación. Al entrar al centro de votación, la persona solo debía utilizar la máquina de votación para escanear el código QR que se guardaba en el dispositivo e imprimir la boleta con las selecciones premarcadas. La coyuntura por COVID-19 convirtió esta tecnología en una herramienta útil para ahorrar tiempo y evitar las aglomeraciones. Las personas solo llegaban al centro de votación a registrar su voto y la verdad, lo hemos visto, el trámite era muy, pero muy rápido, ¿no? La próxima, el voto postal. Cada persona en condiciones de elegir recibió en su domicilio una boleta para votar por correo si así lo deseaba. El condado de Los Ángeles determinó ubicar enormes cajas buzón para que fueran depositados los sobres voto que contaban con un mecanismo de recolección diaria para su traslado a un centro de acopio donde las boletas fueron clasificadas y preleídas por escáneres de alta velocidad para su posterior resguardo. En cuanto a seguridad, aunque las personas realizan sus elecciones en una pantalla táctil electrónica, el voto sale impreso en una boleta de papel con las elecciones impresas en letra de computadora clara y legible. Las personas pueden verificar su selección y las boletas en papel sirven para auditorías postelectorales y los equipos no están conectados a internet ni tampoco almacenan información de los votantes. Y por último, consideraciones finales, la mayoría de las leyes por las que se rigen los organismos electorales de América Latina no se adecúan a la realidad actual, por eso es importante ver los esfuerzos, por ejemplo, de Colombia para reformar su código electoral, o inclusive de México para adaptar esta nueva realidad a su normativa, en el caso de Brasil lo mismo. Al contrario de Estados Unidos, donde las reglas electorales establecidas les permitieron a más de 100 millones de norteamericanos votar en forma anticipada y bajo modelos de votación no presencial. En Los Ángeles se logró minimizar el volumen de votantes por centro de votación gracias a que las autoridades combinaron múltiples canales de participación y expandieron la votación por varios días. El condado puso la tecnología al servicio del votante, quien ahora tiene en sus manos una amplia gama de posibilidades para ejercer su derecho al voto. Y por último, la solución de votación para todas las personas de Los Ángeles es el resultado de un proceso, como les decía, de investigación sin precedentes, un caso de estudio realmente, que incluyó la participación de partidos políticos, grupos de derechos del voto, defensores de los votantes, con, por ejemplo, organizaciones relacionadas con personas con discapacidad, académicos, expertos en tecnología y representantes de la sociedad civil. Este proyecto que ideó una autoridad electoral lo hizo con la asistencia de un conglomerado de empresas, en este caso fue IDEO y Smartmatic, que pusieron en práctica estas iniciativas que tenía una organización electoral muy proactiva, ¿no? Entonces, me parece que cuando nosotros permanentemente nos preguntamos, ya si querés podés sacar las placas, Paula, cuando nosotros en definitiva nos preguntamos dónde están las elecciones del futuro, porque ya están en este presente, ¿no? en este presente que yo les comentaba, que mucho es muy complejo, hay elecciones con muchas tensiones, se habla de una recesión democrática,
Entonces, me parece que tenemos que detectar estas experiencias positivas que se están desarrollando en distintos países del mundo y tenemos que ver de qué manera se pueden llegar a adaptar a nuestras realidades, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, por ejemplo, lo escuchaba recién a Robert, no tengo ninguna duda que las elecciones del futuro están en Estonia, ¿no? Digo, me da la sensación que es un caso ejemplar en ese sentido. Habrá que ver cuánto de Estonia se puede aplicar a la realidad de América Latina, que tiene una cultura política particular, que, bueno, a veces hay, podemos decir, problemas de competitividad electoral, que hace que los partidos sean muy reaccionarios, que sean muy conservadores del statu quo, que tengan miedo a perder poder y en ese contexto no aborden las reformas innovadoras que necesitan sí o sí los sistemas políticos y electorales de la región. Por lo tanto, sabemos que esas elecciones del futuro están en Estonia, sabemos que también están en Los Ángeles, sin lugar a dudas. Sabemos también que están en la discusión de la reforma del Código Electoral en Colombia, sabemos que está en el voto de los mexicanos y de las mexicanas en el exterior, sabemos que está también en todo lo que tiene que ver con procesos de transmisión de datos en el marco de los procesos electorales, sabemos que están en Brasil también, en donde un país continente puede rápidamente contar con los resultados, con un desarrollo que ha llevado adelante la propia autoridad electoral. Por eso me parece que es importante destacar todos estos esfuerzos de las autoridades electorales que tienen un fuerte compromiso con la integridad electoral. Me parece que es un tema central. Esa es la propuesta de Demotec y para eso está justamente estos planos, estos foros de discusión para traer esa experiencia y para estimular a muchas autoridades de la región a que no le tengan miedo al cambio, que la ciudadanía acompaña el cambio, porque cada vez los electores se renuevan, cada vez son más jóvenes, como les decían, nacen con la tecnología, por lo tanto, tener una actitud de rechazo a las soluciones tecnológicas no deja de ser una actitud conservadora que restringe inclusión, derechos políticos y demás. Gracias, Paula, y a disposición. Muchas gracias, Leandro. Usted ha dicho que iba a pasar un video, no va a pasar ahora. Sí, yo no sé, creo que Jesús Delgado lo tiene ahí. No sé, Jesús, si me escuchás. Lo comparto, Paula. Okay. Gracias. Polling location on Election Day. You may vote at any vote center near your home, work, or favorite park, and voting will begin 10 days before Election Day. Our new accessible and secure ballot marking device allows voters to use the same device to mark their ballot. It features a user-friendly touchscreen, a tactile keypad with headphones to listen to an audio ballot, and a dual switch or AB switch for use with compatible assistive technologies. You can select your language, change the font size, and adjust the contrast for easy viewing. The ballot marking device allows you to mark and review your selection and make any changes. Once you are satisfied with your selection, cast your paper ballot directly into the secure integrated ballot box. Vote Center staff will be available for assistance. You also have the option of using the new interactive sample ballot. Before you arrive at a vote center, access the interactive sample ballot online. Independently mark your selections and generate a poll pass that you can print or save on your mobile device. Bring your poll pass to a vote center, scan it on the ballot marking device to transfer your selections, review your selections, make any changes, and cast your ballot. If you are unable to visit a vote center, you may vote using the newly redesigned Vote by Mail ballot. Mark your selection directly onto the Vote by Mail ballot using blue or black ink. Sign the postage-paid return envelope and drop it into a mailbox or one of the Vote by Mail drop-off locations throughout the county.
You may request a vote by mail ballot by completing and returning the back page of your sample ballot booklet, calling our office, or by visiting lavote.net. Don't worry, your I voted sticker is included in your vote by mail packet. Welcome to the future of voting in Los Angeles County. Fast, convenient, and easy. Visit www.lavote.net to learn more about. Muy bueno. Muchas gracias por compartir, Leandro. Gracias, nosotros- Paula. Y disculpame, y solo decir que realmente a veces que nosotros con la observación electoral recorremos todas las elecciones de la región y lamentablemente a veces vemos elecciones que se desarrollan en un clima de violencia muy marcada, violencia urbana. Hay que destacar que, bueno, en este caso lo que hemos visto fue una fiesta electoral, ¿no? Con música en vivo en los centros de votación, sin ningún tipo de violencia. Realmente era llamativa, ¿no? Ver semejante nivel de acción por parte de la autoridad electoral para que el elector se sienta cómodo, ¿no? Se sienta cómoda y pueda votar en un contexto de absoluta cordialidad. Perfecto. Gracias, Leandro. Entonces pasamos al momento de las preguntas. Tenemos una pregunta a Robert y otra al doctor Yuri. Robert, we have a question for you about the youngest. I'm just searching. It was. It's above here. Okay. Julio is asking if is there any kind of study about the electoral collapses that could comprovate the I don't know how to translate that. Is there any study that could help find solutions so the young people can trust more in the vote? Is there any study about this? So basically, what we need to bear in mind is it's not technology that drives the participation in an election. Yeah, that's what we have found out through the studies by Vasil and Solvak, that internet voting is not a way to gain non-voters, but it is a way to keep voters in the voting process. And that holds true for young voters as well as old voters. So what brings people to the election is conflict. It is the contest between political parties, between candidates. If that is a tight race, if that is an interesting race, voters will participate. But of course, electronic voting and internet voting makes it easier. So if you're interested, then internet voting will likely make it easier for you to participate. But if an election is not interesting, even internet voting will not bring people to the election. And there, I will post a link to the interesting paper by Vasil and Solvak. Yeah. Okay, thank you very much. Tenemos una otra pregunta también a señor Yuri, que le preguntan si él considera que el voto electrónico puede abrir la puerta para que internamente dentro del país pudiera implementarse en un futuro el voto electrónico. Y hay también otra pregunta, también ¿qué mecanismos fueron implementados para garantizar la seguridad y la transparencia del voto y cómo se garantizó el secreto del voto? Muchas gracias por las preguntas. El instituto, a ver, es importante señalar que en el marco normativo inicialmente solamente está posibilitado el voto electrónico por internet para las y los mexicanos residentes en el extranjero. No obstante, desde el año pasado el instituto ha venido realizando la incorporación de urnas electrónicas a manera de piloto en algunos de los estados que tienen elecciones, para ir avanzando también en esta modalidad para el voto en el territorio mexicano. Más que apuntar al voto por internet, estamos apostándole a la tecnología a través de urnas electrónicas, y es algo que incluso, insisto, ya hay un par de experiencias y que también en el portal del instituto se podrán ubicar todas estas pues lecciones aprendidas en este tramo, ¿no? Y aquí sí hacer la acotación
de que en cuanto el Congreso mexicano lo posibilite y lo vea factible, esto a lo mejor puede ampliarse hacia todo el territorio. Respecto a la segunda pregunta, a ver, es muy importante. A nivel técnico hay un montón de mecanismos que nos garantizan la secrecía y el anonimato del voto. Una vez que el voto está dentro del equipo de cómputo, yo creo que es algo que ya se ha venido trabajando mucho. Tenemos técnicas de firmado digital, tenemos técnicas para el cifrado, hay una cosa que se llama cifrado homomórfico, que nos garantizan que todo esto. Me parece que lo que tenemos que incidir es en la confianza hacia la ciudadanía. Tenemos una experiencia en Alemania en donde se echó hacia atrás el voto electrónico. El tribunal indica que hasta que la ciudadanía entienda completamente el voto electrónico no se podría llevar a cabo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en este caso fue ser muy transparente respecto a todos los ejercicios, todos los simulacros. Las propias auditorías dan los resultados que le dicen a la ciudadanía que el diseño del propio sistema cuenta con los mecanismos necesarios y nos da el nivel de seguridad requerido para garantizar este derecho. Por otra parte, en términos de trazabilidad, también apuntar mucho a que, antes que nada, este tipo de proyectos tienen que estar acompañados en todas sus etapas por parte de los involucrados, principalmente los partidos políticos, y en la parte técnica hay que ir dejando todas las evidencias para, en una auditoría postelectoral, poder dar pues, todos los registros que se requieran. Sería cuanto de mi parte. Gracias. Muchas gracias, señor Yuri. Con eso vamos a finalizar nuestro webinar de hoy. Agradezco una vez más a todos los panelistas, todos los expositores que expusieron los casos que conocen, las experiencias que tuvieron en sus países. Me gustaría agradecer a las autoridades electorales, también a Robert, que es más académico, pero agradecer a todos por las exposiciones de transparencia electoral de Motec, y también Leandro ya ha dicho algunas palabras, yo no voy a prolongarme más. También me gustaría agradecer la participación masiva que tuvimos de la audiencia. Tuvimos espectadores de toda la América Latina, de países también que no están cubiertos de todos los países cercanos también de nosotros. Entonces, muchas gracias también por la audiencia. Vemos que este es un tema que interesa no solamente a los jóvenes, pero también interesa a todos que están involucrados en los estudios electorales de una manera general. Entonces, por eso le agradezco demasiado. Muchas gracias. Que tenga todo un buen día. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Paula. Gracias a todos. Thank you, Robert. Thank you as well. Bye-bye.